originaria. ¿Qué pasa con los adquiridos mortis causa? Usted va a leer último párrafo del artículo 1892. Último párrafo del 1892, los mortis causa. Sí. Para que, a ver, acá. A la adquisición por causa de muerte se le aplican las disposiciones del libro quinto. O sea, del libro de las sucesiones. No me está diciendo el artículo no hay exigencias legales, me está diciendo serán otras. ¿Cuáles? Las propias del título de la muerte. Seguramente habrá que ver si hay muerte, si hay derecho sucesorio, si hay declaratoria de herederos, si hay legítima violada, si hay testamento, ¿comprende? Habrá que ver los recaudos de la herencia. Pero son otros, no son los del título y el modo de los derechos reales como los hemos entendido. No es que no hablaremos de los derechos reales adquiridos por muerte en la Argentina en esta materia. Van a ver ustedes que la inmensa mayoría de derechos reales en la Argentina se puede adquirir por causa de muerte, y los vamos a mencionar. Lo que está diciendo la norma simplemente es que los requisitos para que esa adquisición proceda no son de este artículo, sino que son los del libro quinto, es decir, donde debe estar el libro de las sucesiones, porque ¿quién me dice que hay causante? ¿Quién me dice lo que es un causante? Y el derecho sucesorio, que no es un muerto para la biología. Y para el derecho civil, parte general, es fin de la existencia. Lo causante es para el derecho sucesorio, tiene un sentido técnico. ¿Por qué causante? Porque causa el nacimiento de un derecho en otro. Y si hay orden sucesorio, me lo dice la ley también sucesoria, porque no es lo mismo ser hijo que ser sobrino, o ser conviviente que ser esposo. ¿Comprenden? Y también me dice que me puede dejar y no, porque no me puede dejar todo a mí si tengo 3 hermanos, porque hay una violación de un porcentaje que llamamos la legítima, es decir, aquello que la ley me impide repartir a mi gusto, porque ella me dice a manos de quién debe ir. Bueno, todo esto que tiene que ver con la titularidad definitiva de los bienes del muerto es lo que hace a la adquisición de derechos reales sobre ellos, por tanto, a la adquisición de derechos reales mortis causa, que es una adquisición derivada, porque los derechos derivan del causal. Y de nuevo, insisto, me queda fuera por implícito la adquisición original. El código no me dice en este artículo qué hacer con ella, porque lo que debo hacer con ella va a depender de cada derecho real en cuestión. Lo que sé es que si la adquisición es originaria, no se me va a exigir título y modo suficientes de manera complementaria. En el caso del pescado, se le va a exigir una conducta que la ley valida como lícita y apta para convertirme en titular del dominio de esa pieza, ¿no? Del pez, del pescado. Hay otro modo originario, para mí, para muchos originario, para algunos otros discutible y muy común entre nosotros, que es la usurpación o la prescripción adquisitiva, solo que allí además se exige el paso del tiempo, no es inmediata como la del pescado. Porque hay quienes dicen, no, pero un momento, la usurpación usted necesita una sentencia judicial que lo haga dueño. No. La sentencia judicial me reconoce que se han cumplido los requisitos del tiempo, la posesión, etc. Es decir, me reconoce un derecho que yo gané por mi propia conducta, no porque él me lo da. Por eso decimos que es originaria. La adquisición por prescripción. Está claro que no hay voluntad de nadie de transmitirme. Si yo prescribo contra un otro que no manifiesta voluntad de entrega. Si manifiesta voluntad de entrega, hay acto derivado. Entonces, claro, ahí tengo, ¿no?, otra vía muy común de adquisición que por supuesto en la Argentina estamos muy cansados, muy común de ir a hablar, en los 20 años en materia de inmuebles, lo que ustedes conocen. Bueno, se verá en su momento, pero claro, ahí hay una vía originaria, ¿no?, que es unilateral, es mi voluntad la que está en juego, mi voluntad que se manifiesta con la posesión del objeto, prolongada en el tiempo. Bueno, entonces, ahí está. Pero, ¿usted está seguro que el juez no me constituye el derecho? Mire, yo le voy a decir algo. Yo estoy seguro que el juez no me constituye ni el derecho por prescripción, ni ningún otro derecho real. Voy a, por favor, pedirles que alguno de ustedes lea el artículo 1896. 1896. Alguien lo va a compartir, ¿no es cierto? Revisión de constitución judicial. ¿Cómo dijo? Revisión de constitución judicial. El juez no puede constituir
constituir derecho real o imponer su constitución, excepto disposición legal y contraria. O sea que la regla es que los jueces pueden crear derechos reales, no. Y definir la constitución de los existentes, tampoco. Esto es muy discutible, pero en esto no hay duda. La Argentina tomó partido. Ya con Vélez era bastante claro, ahora es mucho más claro. En algunos países sí se permite que los jueces resuelvan situaciones complejas a través de la constitución de un derecho real. Por ejemplo, yo digo, bueno, a este alimentante que no quiere prestar alimento, yo le impongo que el usufructo del bien sea para la alimentada. Entonces yo juez defino que esta será la forma de que la alimentada se cobre los alimentos que no le quieren hacer. Bueno, es discutible, nosotros lo tenemos prohibido. Ya veremos en algún momento del año, no ahora, que hay una pequeñísima ventanita que para algunos puede significar la constitución de determinado derecho real, por parte del juez, que yo no estoy de acuerdo y voy a dar mis razones y tendrá algo que explicar. Pensará lo que quiere y fundamentará. No le voy a dar las mismas. Bueno, pero entonces yo acá tengo claro que los jueces no tienen que ver en esto. O sea que los derechos reales en la Argentina, por decisión judicial, no pueden nacer. O pueden nacer por causa de muerte, o pueden nacer por actos indebidos, pueden nacer por prescripción, o pueden nacer por decisión de la ley. Estas son las 4 vías posibles por las que pueden nacer un derecho real. Y no todos ellos por todas. La veremos en su momento. Entonces, David, ¿cuáles son las vías hábiles en la Argentina en general? Bueno, la voluntad de las partes, la muerte, la prescripción, si la separamos, si quiere usted, para no meterla ni con la muerte, que no la hay, ni con la voluntad de las partes, y la decisión de la ley. Es decir, que nosotros nos vamos a encontrar con que hay derechos reales que existen porque la ley lo dice, aunque las partes no quieran. La ley dice que hay un derecho real. A mí no me importa si las partes no quieren o no, ahí hay un derecho real. La medianería, por ejemplo, es un ejemplo de condominio forzoso, si es un derecho real. Aunque usted quiso la pared no quiera, su vecino tiene derecho a la pared. Las partes comunes de este edificio de acá enfrente son condominiales porque lo dice la ley. Nadie puede privatizar el ascensor, aunque estén de acuerdo en los 70. Porque la ley dice que ahí hay un condominio. Así que son decisiones legales. Yo estoy dando un ejemplo, nada más. No empezamos todavía derecho real. Empezamos. No la teoría general. La veremos cada caso. Acá estamos haciendo teoría general. ¿Qué es lo que habrá que ver luego? La norma particular. Entonces yo me voy a preguntar en cada caso. ¿Puede el derecho a la habitación nacer por contrato, por testamento, por prescripción? ¿Puede el usufructo nacer por contrato, por testamento, por prescripción? Veremos cada caso. Acá hacemos teoría general. Decimos, esto es lo que el menú de vías que el sistema pone a disposición. Después veremos si son camisas que le entran a todos. ¿Te das cuenta? ¿O no? La cierre y vamos a hacer. Entonces, acá hay que ver que yo estuve definiendo a la luz del 1892 un artículo clave, sensible, ustedes se van a tratar de apreciando la significancia que tiene. Estuve viendo todo esto que es referido a la adquisición, a la constitución o la extinción de derechos reales. Voy a saltar muy rápidamente, porque me quedan 8 o 9 minutos. Van a ver ustedes que el mismo capítulo, que se llama así en 1892, lo ven el capítulo adquisición, transmisión, extinción, pero se dedica a la adquisición porque las reglas luego serán las mismas. Para transmitir, ¿qué debo hacer? Y depende del derecho que sea, necesitaré tradición o no. Si se ejerce por la posesión o no, etc. Vamos a leer, por favor, el artículo 1906. ¿Quién más? Sí, 1906. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Transmisibilidad. Bueno, si usted quiere, ya vamos a democratizar la lectura, pero no por usted, que no es la culpa, sino por el resto que enmudece. No. Yo no voy a llamar por lista, nunca lo hago, pero la multiplicidad de voces es pequeña, hay algunos otros que se han sumado. Al que se inhibe yo lo respeto. Hay un solo momento en que no respetar el silencio. Salvo que yo tengo un problema de efecto de habla, nada más. El resto lo respeto. Pero estaría bueno que uno escuche su voz al aire, se permita oír, no se inhiba. Vamos a ver. Transmisibilidad. Todos los derechos reales son transmisibles, excepto disposición legal en contrario. Bueno, de nuevo otra regla. La regla me dice que los derechos reales están en el comercio, ¿sí o no? ¿Están en el comercio, sí o no? ¿Por qué duda? ¿Están en el comercio o no? Sí, Si son sí. transmisibles, sí. Habrá que ver de qué manera, cuáles de ellos.
la verdad que lo que aquí parece una excepción es bastante más grande que una excepción tradicional, pero bueno, esto es salvo que la ley lo impida. Pero los derechos reales son transmisibles. ¿Y cómo habrá que transmitirlos? Y tendré que cumplir con el título o el modo de acuerdo al derecho del que se trate o no. Son transmisibles y mire, por muerte muchos, no todos, porque vamos a ver que hay derechos reales que son vitalicios. Y si son vitalicios, ¿qué significa? Que se extinguen con la muerte, no se transmiten. Pero hay muchos otros que se transmiten. El dominio de la casa de tu papá se transmite a vos por la muerte. El título no, mirá. Ya hemos visto que el título y modo suficiente no hay. Hay reglas de la sucesión, para el título. Entonces la línea me retoma. Digo, bueno, que los derechos reales no solo se adquieren o se constituyen o nacen, sino que a su vez pueden circular. Es probable, no todos, ya veremos, que se transmitan. ¿Cómo? Bueno, de nuevo, los recaudos serán aquellos que se me exigieron para la Constitución. ¿Y se pueden extinguir los derechos reales? Y sí, ustedes saben que en general los derechos se extinguen. Aunque algunos tienden a ser perpetuos, como el dominio, en general los derechos tienen chance de ser extinguidos. Y vamos a ver nosotros que es todo un capítulo de cada derecho real en particular. Yo los voy a agotar cada vez que analicemos cada uno de los 14 derechos reales, vamos a ver las formas típicas de extinción de cada uno de ellos. Pero además de las formas típicas de extinción de cada uno de ellos, hay un menú de causales extintivas comunes, que son las que menciona el artículo 1907. Las causales extintivas comunes en esta teoría general de los derechos reales. ¿Qué va? Extinción. Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales. Ahí va, ¿no? Dice, sin perjuicio de los modos especiales de que cada uno se va a extinguir, ya lo veremos, parece que te dice el código. Ajá. Estos se extinguen por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción. Punto. Ahí hay una causal común, la destrucción del objeto. ¿Por qué? Y porque si el objeto es un elemento esencial de la potestad jurídica, que es el derecho real, yo sin objeto no tengo derecho real. Se murió la vaca, mire, la verdad, pasaría a ser dueño del cuero que yo, pero no tengo más vaca. ¿Comprenden? Aclara bien el código, que es muy sutil, salvo que la ley permita su reconstrucción. Piensen en la tragedia que nos pasó en Calle Salta, ¿verdad? Todos, 20 acabó el infierno. Yo, por la explosión, no tuve más edificio, pero sigo teniendo terreno y sigo teniendo mi derecho, que si lo que se hubiese decidido es la reconstrucción, se expresa en el nuevo departamento. No fue lo que se decidió, ya saben ustedes, todo lo que decí, todo lo que hubo, el dolor, el juicio, la fin. Pero esto es, ¿no? Si la ley permite su reconstrucción. Bueno, entonces puede ser la destrucción del objeto una causal extintiva común. ¿Qué más? Por su abandono y por la... El abandono. El abandono como otra causal extintiva. Y el abandono significa un acto de voluntad, ¿verdad? Unilateral para que sea válido, porque si a mí me ponen una pistola en la cabeza y me dicen dejar una bolsa de dinero en la esquina de Cochabamba y Roca, no hay abandono. Es un acto voluntario el abandono. Yo siempre digo que abandona el que puede, no solo el que quiere. Y vamos a ver en cada caso que el abandono no es en todas las situaciones lo mismo. Yo puedo salir en la calle con una palangana y la dejo en el contenedor. Y hubo abandono. Y esa palangana, que era mía, ahora se ha convertido en cosa sin dueño. Por lo tanto, el cartonero, ¿qué pasa? ¿La puede hacer propia o no? Sí, claro. ¿Y es un acto derivado o originario? Originario, porque yo no se lo transfería a él. Si no, yo lo tendría que esperar y decirle, tome, ¿la quiere? Cuando yo lo dejé en el contenedor y se abandonó, la convertí de cosa con dueño en cosa sin dueño. Susceptible de toma por cualquiera por acto originario. Ahora, si yo quiero abandonar un terreno, porque había un tío Pepe en Chabá, me dejó un terrenito, sin hijos él, y yo 7 años más tarde recibo una intimación de la municipalidad que dice que debo 30.000 pesos de impuestos, yo no puedo decir no los pago porque al terreno no lo quiero. Sí, claro, lo puedo decir, pero voy a tener que formalizar ese abandono porque la naturaleza de la cosa no me permite que sea lo mismo que la palangana. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Ya vamos con la pregunta que he hecho cuando termine esta parte, como hice hace un rato con la otra. ¿Cómo sigue? Entonces hasta acá tengo destrucción, abandono y por la consolidación en los derechos reales sobre cosas ajenas. Ah, bueno. Como este curso sabe, los que han estado, y supongo que los que han estado con otros también lo sabrán, a su modo, una de las tantas clasificaciones de la ley es derechos reales sobre cosa propia y derechos reales sobre cosa ajena. ¿Cuál es la causal extintiva acá? Para los derechos sobre cosa ajena dice la consolidación. ¿Y qué es la consolidación? Es lo que
usted en obligaciones conoce como confusión. ¿Entiende la analogía? Yo no se la voy a traer igual. Cuando hablamos de confusión en las obligaciones, ¿por qué la confusión es una causal instintiva de las obligaciones? A ver, atención todos. ¿Cómo se distinguen las obligaciones? Por pago, renuncia, prescripción, compensación, novación. Confusión, ¿sí o no? ¿Cuál es la confusión? Que estas dos calidades jurídicas, en dos sujetos distintos, acreedor, deudor, ahora se reúnen en uno solo. Yo no puedo ser deudor de mí mismo. Vamos a los derechos reales, nada ni sobre cosa ajena, el usufructo. ¿Le gusta? Yo le di a Joaquín mi campo en usufructo. ¿Estamos de acuerdo? Le di mi campo en usufructo. ¿Él tiene un derecho real, sí o no? ¿Cuál? Sobre el usufructo, sobre cosa ajena, ¿verdad? Si por mi muerte, por testamento, le dejé el campo, ¿qué pasa con el usufructo? Se extingue porque él no tiene usufructo del campo, es dueño, no puede ser el usufructuario de cosas propias. Por consolidación. Los derechos del propietario del objeto y el derecho del titular, el sujeto activo del derecho real, se reúne en una persona, se consolidó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, María. Querido, si mi tía me prestó plata, ¿no es cierto? Y yo le di en garantía un departamentito, si luego le vendo el departamentito, se acabó la hipoteca porque mi tía no puede tener en garantía una cosa propia. ¿Me entiende cómo se consolida? Me miran, pero seguro me entienden. Sí, se consolida. ¿Terminó ahí, querido? Sí. Bueno, entonces, ¿qué preguntas hay? Había por lo menos una de mesa y otra. En el caso de abandono, Sí. supongamos la situación en la cual una persona, digamos, en el caso de la palangana, supongamos que es otro objeto en el cual tiene un recuerdo, una cierta cantidad de dinero, pero yo desconozco por olvido propio que tengo ese dinero ahí. No estoy haciendo un abandono en el sentido de decir que tengo la voluntad de abandonarlo. Sí, bueno, sigo manteniendo mi derecho a hay varias cosas. Primero, que lo que usted está planteando, no digo que sea extraordinario porque pasa mucho. Uno cuando dice tiro algo y no me di cuenta que lo que tiré iba un juego de cubiertos de plata o tiré una foto de la nena, no importa lo que tiré con la bolsa. Primero pasa, pero digo, es extraordinario en cuanto a la posibilidad del recupero de derecho. Hay varias cosas para decir muy rápidamente. El acto de abandono consolida la pérdida del derecho, pero la cosa es apropiable por cualquiera, incluido por el propio abandono. Es decir, si usted abandonó y cuando sale a la calle todavía el contenido está la palanca, usted la puede retomar, porque obviamente mientras nadie la haya tomado, está a disposición de cualquiera, incluso suya, que la va a tomar. Esto es primero. Si hay otro que la tomó para poder quitarla, tratándose de cosa mueble, no registrable, y el dinero lo es, y además es fungible, y además consumible, usted le va a ser muy difícil acreditar eso. Hay pautas para eso. ¿Cuáles son las pautas? En realidad, usted debería entrar en el régimen de la cosa perdida, más que de la cosa abandonada. Cuando la cosa es perdida, se supone que no es susceptible de apropiación por cualquiera, porque el que se hace dueño de una cosa perdida en realidad comete hurto. El problema es la difícil distinción entre cosa perdida y cosa abandonada. Bueno, una pauta es la que yo le acabo de decir, sirve para guiarse. ¿Cuál, por ejemplo? El lugar del hallazgo y el valor de la cosa. A ver, yo le voy a dar un ejemplo que yo le voy a dar en las aulas para que todos lo entiendan. Si yo me encuentro una silla a la que le falta un bidet que tiene roto un costado en el contenedor, es probable que todo el mundo diga que tiene un bidet. Y pasa una señorita pseudo hippie y dice, ¡oh, qué bello florero haré con él! Y se lleva el bidet. A ella le sirve, a mí ya no. Ahora, si usted va al séptimo piso, donde hay un baño, y al lado de la pileta encuentra este reloj puesto ahí, y usted dice, ¡oh, qué buen abandono! Es cosa de nadie, yo me la apropiaré. El sistema dice, mire, el lugar del hallazgo y el valor de la cosa hacen presumir que la cosa ha sido perdida, es decir, no abandonada. ¿Qué quiere decirlo vulgarmente? Olvidada, tirada involuntariamente. Pareciera que una bolsa de dinero podría entrar en esa nota. El problema es la prueba. Bueno, hasta acá llegamos, señores. Mañana nos vemos a las 2:10.